Hola queridos hermanitos, aquí estamos nuevamente invitándolos a reunirse conmigo para tener este momento para el corazón con el hermano Gerardo. Un espacio para la paz, la tranquilidad y la serenidad. Estamos aquí invitándolos para que se unan a este live por TikTok y también estamos transmitiendo en vivo en Facebook para que nos acompañen en este momento de un momento para el corazón con el hermano Gerardo. De antemano agradezco mucho su presencia y este día es un día muy especial porque quiero pedirles, antes de iniciar, nada más permítanme aquí hacer una corrección para que tengamos una mejor calidad en la transmisión. Ojalá que se pueda lograr a través de Facebook. Me parece que TikTok tiene muy buena calidad, pero Facebook no mucha. Pues esperemos que no ocurra nada grave. Queridos hermanitos, quiero invitarlos a tener un momento para poder orar, un minuto de oración por las víctimas de las masacres descubiertas en el rancho Izaguirre, en Teciutlán, Jalisco, me parece, donde se encontraron evidencias que más de 400 personas fueron víctimas de sicarios en este país, donde fueron masacrados y fueron incinerados. Quiero invitarlos a tener un minuto de oración por las víctimas. También oremos por los familiares que han pasado este crudo momento, para que Dios en su infinita misericordia y María Santísima de Guadalupe bendiga a esta nación. Es lamentable los hechos ocurridos y lo que está sucediendo en esta tierra, en este país como en todas partes del mundo. Por eso es emergente la conversión de vida, por eso es emergente acercarse a estos momentos en el que compartimos y transmitimos para que nuestra vida tenga un cambio, tenga un sentido y tenga un propósito. Quiero pedirles, queridos hermanos, que en un breve momento oremos por las víctimas, por los victimarios y por los familiares de las víctimas de estos hechos ocurridos tan atroces que, le reitero, es impresionante ver las evidencias. No tienes que ser una piedra para no sentir emociones al ver toda su ropa, todos sus zapatos, de personas que puede ser tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos, tu familia. Es inevitable las emociones que puedes experimentar, pues pidámosles a Dios en un momento de silencio, en un momento de oración, para que Dios en su infinita misericordia acabe con todas estas atrocidades, que infunda su misericordia y su compasión en cada uno de nuestros corazones, y que María Santísima nos guarde, nos proteja y nos cubra con su santo manto. Encomendamos esta oración a Santa María de Guadalupe por estas víctimas, por los familiares de las víctimas y por los victimarios. Oremos juntos, hermanos.
Y así, queridos hermanos, iniciamos con nuestro programa Un momento para el corazón con el hermano Gerardo, donde compartimos la palabra de Cristo para poder llegar a lograr que tú puedas conocer un poco más tu fe, puedas conocer un poco más a Dios, puedas comprender, para que Dios en su infinita sabiduría te infunda los dones de sabiduría y de ciencia para poder tener las pautas para un cambio y una transformación en tu vida diaria. Sean pues todos bienvenidos a todos los que participan en esta transmisión en vivo, en su programa Un momento para el corazón con el hermano Gerardo. Les recuerdo que siempre tengan a la mano estos artículos que son necesarios para hacer más vivo, digamos, esta transmisión, para que podamos trabajar conjuntamente y hagamos un buen trabajo en esta transmisión. Estas herramientas tan necesarias como es la Sagrada Escritura, de preferencia la de Jerusalén para seminaristas, religiosos, religiosas, para seglares, pues la Biblia latinoamericana está muy bien, una libreta, algo con que escribir, y te invito a ambientar ese tu lugar ahí donde te encuentres. Puedes acercarte cerca de tu ventana, si tienes contacto con la naturaleza, qué mejor, porque todos estos elementos favorecen muchísimo para una mejor experiencia en esta transmisión. Agradecemos mucho a cada uno de ustedes y muchísimas gracias, Eric, te mando un abrazo, muchas gracias por tu comentario, que Dios les bendiga mucho en este momento para este grupo. Bueno, pues para ambientar este lugar te recomiendo que prendas una veladora, que pongas musiquita como ahorita tengo aquí, un poco de música para estar tranquilos, serenos ante tanta tragedia que a veces parece que es la vida misma, donde hay dificultades, problemas, sufrimiento, confusión, dolor. Pues date este espacio, date este momento para poder encontrar esa serenidad tan necesaria y tan valiosa hoy por hoy en nuestra vida. Pues entonces ambienta tu lugar, pon una veladora, puedes poner un poquito de incienso y puedes poner un poquito de música para poder vivir este momento. Pues así, queridísimos hermanos, ambientando el lugar, nos disponemos para encomendar este momento de este programa, Un momento para el corazón con el hermano Gerardo, a Santa Matilde. Recuerden que siempre abrimos este programa recordando a los que llevan como títulos santos y que la Iglesia los propone como ejemplo. ¿Quiénes son los santos? Es muy sencillo, ya se los he explicado. Son personas como tú, son personas como yo, como seres humanos, pero que han hecho de su vida una vida extraordinaria y que han sido un ejemplo a seguir. ¿Cómo han logrado elevar sus almas? ¿Cómo han logrado divinizarse? Pues es sencillo, el alma se diviniza en el amor de Dios. ¿Y esto cómo se logra? A través del esfuerzo, a través de la dedicación, de la perseverancia, de la fe como base para nuestra transformación. Y Santa Matilde fue una mujer extraordinaria que nació en Sajonia, Alemania. No existe una fecha como tal de su nacimiento, pero más o menos su vida se desarrolló entre los años 909 al 968, que es donde sí se tiene un hecho histórico de su fallecimiento. Ella viene de una familia profundamente religiosa alemana que la envió a estudiar a un monasterio de Erfurt, Alemania, donde su abuela era abadesa. No se extrañen, hermanitos. Sí, su abuela era abadesa de un monasterio, porque la vida
religiosa no se limita a llegar a llegar a profesar tus votos sin haber haber estado casado o casada, o llegar a un diaconado permanente, inclusive a un sacerdocio, bajo condiciones y circunstancias especiales. Por ejemplo, aquí, aunque no nos narra la historia quién fue la abadesa, su abuela de Santa Matilde, pues lo que sí te puedo decir es que seguramente fue una mujer que enviudó, se casó, tuvo sus hijos, enviudó y quiso consagrarse a Dios, porque todas las viudas están facultadas para poderse consagrar a Dios, y si a consideración del monasterio las recibe para tener una formación religiosa, pueden consagrarse a Dios, y sí las hay. Inclusive hay familias dentro de la vida consagrada donde consagran a Dios su vida. Pues así, su abuela era abadesa de ese monasterio, allí fue donde se educó, y regresó muy bien educada Santa Matilde y llena de una gran devoción para poner en práctica las verdades de la fe. Las verdades de la fe. Las principales verdades de la fe es fe, esperanza y caridad. Además de cultivar las virtudes cristianas. Había, fíjense, aprendido a leer y a escribir en el monasterio, inclusive se interesó por la política de su época. Hagan de cuenta una mujer totalmente natural, normal, formada, educada, con cierto grado de cultura. En aquellos tiempos se casó con Enrique, duque de Sajonia, Alemania, que unos años después se convertiría en el rey de Alemania. Recordemos que estamos en el siglo I, en el año 909, por ahí por el año 915, 916, es donde acontece este hecho. Este rey estuvo realmente muy ausente en la vida familiar, en la vida cercana con su esposa Matilde, y ella, pues esto le permite vivir una verdadera vida monástica en el palacio, en el propio palacio, que era claustro, oración. Se ocupaba de muchas obras de caridad hacia los pobres y de asistencia a los enfermos. Vean aquí, fíjense hermanitos, cómo se diviniza el alma. Por eso los santos son un ejemplo. Debemos de admirarlos y respetarlos como un ejemplo y una propuesta que la misma Iglesia nos propone para seguir su ejemplo. Santa Matilde vivió en la caridad y vivió para favorecer a los pobres, asistiendo a los enfermos de su comunidad. Ahí está la invitación. ¿Quieres divinizarte? ¿Quieres santificarte? Ve, ayuda a los pobres. Ve, visita a los enfermos. Y le dedicó el más tiempo posible a estas obras de misericordia. Fue tanto el tiempo que solamente ocupaba las noches para tener unos momentos de oración, que eso es de un valor insustituible, que lo vamos a ir viendo y desarrollando en este programa Un Momento para el Corazón y en el transcurso de nuestra programación. La oración tan indispensable, pues Matilde se daba tiempos en la noche para poder orar. Pues fue así cuando en el año 936, para ubicarnos en la Alemania en sus primeros siglos, que muere su esposo, el rey Enrique, y después de su muerte, ella, fíjense, otra cualidad, es donde nos divinizamos, hermanitos, se despojó de todas sus posesiones y de todos sus privilegios como reina de Alemania. Ella no quería la vanagloria. Y aquí se da un hecho místico, hermanitos, porque Dios llenaba tanto su corazón, y Dios llena tanto el corazón del hombre, que no necesitas tú ni posesiones, no necesitas tú privilegios. Dios lo es todo en ti. Y así como fue con Matilde
Dios fue todo en Matilde, pues nos da este ejemplo, pero no sin separarse de la realidad de la vida diaria, porque tuvo una gran lucha por la sucesión de trono entre dos de sus tres hijos que se disputaban, porque tuvo tres hijos, entre su hijo Otón, que era el mayor, que fue quien heredó el trono de Alemania, pero la historia nos narra que bajita la mano, Santa Matilde fue quien realmente gobernó el reino, desde donde se fue a refugiarse después de la muerte de su esposo, que fue en el monasterio de Nauthausen. Eso es alemán, hermanitos. En esta población está ubicado este monasterio y allí fue donde ella se fue a vivir la obra de oración, las obras de misericordia, la vida de oración, que fue uno de los que ella ayudó a construir, así como también el de Putle en Quedlinburgo. También ayudó al monasterio de Grona, Enger y Durastadt, así como también ayudó a numerosos hospitales. Queridos hermanitos, por eso también el compartir las riquezas es una forma de podernos divinizar en el amor de Dios. Y ella, Matilde, lo hizo. Entonces Matilde es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, para vivir las obras de piedad, visitar enfermos, despojarte de todo privilegio, es vivir en la humildad, compartir la riqueza, mucho o poco que Dios te dio, compartirlo con el prójimo, pues también es una forma de divinizarnos. Y esto es ser verdaderamente cristianos, queridos hermanos. El que no comparte algo no se puede llamar cristiano. El que atesora para sí sus riquezas no es verdaderamente cristiano, aunque esté bautizado, aunque vaya a misa, aunque haga mucha oración. No es el verdadero sentido del cristiano. El verdadero cristiano comparte. Por eso, de esta forma, de todos los santos de la semana que estuve leyendo, me llamó la atención y consideré que era una aportación para cada uno de nosotros hoy en el año 2025, que les estoy hablando de más de 1100 años que esta mujer existió y que reivindicó su vida cristiana a través de las obras de misericordia. Pues entonces también fue un hecho que sus hijos pues la mandaron también al monasterio, porque para ellos estaba despilfarrando la fortuna del rey en obras de misericordia y en grandes limosnas para los más necesitados. Santa Matilde vivió sus últimos años enclaustrada como si fuese una monjita, que es lo que le digo, ella viuda, ya sus hijos siendo mayores de edad, porque esto también la iglesia lo propone, que es también información para ustedes. Una mujer viuda ya con sus hijos autosostenibles, ya con una formación, no con hijos pequeños, sino que ya sus hijos sean mayores de edad, que ya trabajen, que ya sean autosuficientes todos sus hijos, y si ha tenido la espinita de la vida consagrada, puede acercarse a cualquier monasterio para solicitar un ingreso para vivir un cierto carisma. Pues así, Santa Matilde pues ha sido elevada al rango de santidad por la Iglesia, porque fue una mujer que en su vida sencilla y simple fue extraordinaria. Alejada de la mundanidad, cuando murió en el monasterio de Quellenberg, donde poco antes se había mudado, muchos ya la llamaban la Reina Santa. Por eso, hoy por hoy, aún Santa Matilde en Alemania,
que está sepultada junto a su esposo en Heidelberg, es particularmente venerada en las diócesis de Alemania de Paderborn, Fulda y Múnich, o mejor conocido como aquí en México lo conocemos como Múnich. Los fieles que desean ardientemente emprender un serio camino de renovación interior que los conduzca hacia la santidad, oran y piden estas gracias a Dios por medio de la intercesión de Santa Matilde. Pero también, no por ello, dejan de practicar con fuerza y perseverancia las virtudes de Santa Matilde. Pues aquí tenemos otro ejemplo más, queridos hermanos, que esto es un ejemplo para poder entender y comprender qué es ser verdaderamente cristiano. No un cristiano en la periferia, en donde solamente nuestra vida se resuma en el trabajo, en ir a los domingos a misa. Claro que todo esto es bueno, pero el verdadero cristiano se caracteriza por una actitud cristiana, una actitud de caridad hacia el prójimo. Pues que Dios a todos nosotros nos conceda divinizarnos en el amor. Así es, queridos hermanitos, pues a Santa Matilde le encomendamos este momento para que ella sea quien interceda ante Dios y pueda en cada uno de nuestros corazones depositar esa semilla de ánimo, de decisión, de perseverancia para mejorar nuestra vida cristiana. Pues así sea, queridos hermanos. Y bueno, pues ha llegado el momento de momentos, que es escuchar la palabra que hoy la Iglesia nos propone en nuestra vida para poder conocer y comprender la vida de Jesús, el misterio insondable y profundo de Dios a través de su sagrada palabra. Pues nos disponemos, queridos hermanitos, para escuchar la palabra del Evangelio que hoy por hoy la Iglesia misma nos propone. Queridos hermanitos, dispongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Abramos nuestro corazón a la palabra. En un momento de silencio, escuchando esta suave música, abramos nuestro corazón para que esa palabra como un rayo de luz entre y toque nuestro corazón. Pidámosle a Dios ese don, esa apertura para poder escuchar su divina palabra. Si el Espíritu Santo te inspira, querido hermano, respira profundamente. Retén 3 segundos la respiración y exhala. Relájate. Respira. Exhala. Así, queridos hermanitos, pues nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que hoy domingo nos propone la Iglesia en su Evangelio, que lo retoma de San Lucas, capítulo 9, versículo del 28b al 36, que es una narración verdaderamente bellísima y sorprendente. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan
y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Era Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él cuando éstos se retiraban. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Elías, sin saber lo que decían. No habían terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener un momento de silencio interior para prepararnos a nuestra reflexión. En un breve momento de silencio, hagamos un habitan secum, habitar desde dentro. Aquietemos todo pensamiento. Dice Santa Teresa de Ávila que es necesaria la elevación del alma para la oración y que la mente es la loca de la casa y hay que tenerla amarrada a cadena corta para poderla controlar. Si no controlamos nuestra mente, no seremos dueños de nosotros mismos. Por eso una buena práctica de la vida espiritual es aquietar nuestra mente, todo nuestro pensamiento. Y este es un momento para esta buena práctica. Quedémonos quietos, hermanitos, en silencio, para poder aquietar todo pensamiento y prepararnos para escuchar lo que Dios nos quiera decir hoy en este programa. Un momento para el corazón con el hermano Gerardo. En ese momento de silencio cerremos nuestros ojos, respiramos con tranquilidad y serenidad profundamente, exhalemos y vayámonos relajando para poder comprender su palabra. Así, hagamos la invocación del Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe, quien nos acompañe, quien esté con nosotros, dentro de nosotros, fuera de nosotros. Que el Espíritu Santo se manifieste aquí y ahora en este lugar, allí en tu hogar. Que el Espíritu Santo se manifieste dentro de ti, en tu corazón,
que el Espíritu Santo sea fuente de luz, sabiduría, de guía, que sea Él quien nos acompañe en este momento para el corazón. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, fuente de luz, fuente de verdad, fuente de inspiración, fuente de sabiduría y fuente de conocimiento. Guíanos en tu verdad en esta mañana, en esta luz clara. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones con tu divino amor. O infunde en nosotros todas las virtudes. Infunde en nosotros el amor de Dios. Ven Espíritu Santo y abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, abre nuestra alma para poder escucharte a ti. Que seas tú quien nos guíe y que nos acompañe ahora en este momento. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de verdad, concédenos tu paz. Después de haber invocado al Espíritu Santo, queridos hermanos, quiero compartirte que el día de hoy la Iglesia nos propone este hecho de la vida de Jesús. Sin duda alguna, este pasaje narra un hecho envuelto en un velo de misterio. Tal parece que inclusive raya en lo fantasioso. Sin embargo, hoy por hoy, la Iglesia lo retoma, ya que en su profundo misterio contiene una gran riqueza espiritual. La palabra transfiguración, en su estricto significado, hace alusión a una transformación de algo que implica un cambio de forma o de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. Pero, ¿qué es la transfiguración para San Agustín? Dice que la transfiguración de Jesús es una muestra de su gloria y de la necesidad de una transformación espiritual en los cristianos. Santo Tomás de Aquino dice de la transfiguración que la transfiguración de Jesús ocurrió para que los apóstoles pudieran experimentar la gloria divina de Cristo, ya que la Trinidad entera se manifiesta en esta transfiguración. El Padre a través de la voz, el Hijo en el hombre Dios, Jesús, y el Espíritu Santo en la nube resplandeciente. Mejor aún, San Juan de la Cruz comenta que para experimentar la transfiguración de Jesús es necesario poner toda la atención en Cristo, elevar el alma a Cristo y escuchar su voz, en lugar de pedir revelaciones. Y agrega algo muy interesante, que la transfiguración es una experiencia de oración en la que Jesús descubre su camino y crece en su decisión de vivir la voluntad de Dios. Pero hermanitos, qué difícil es vivir la voluntad de Dios. Qué difícil parece aceptar la voluntad de Dios. He ahí en donde el misterio insondable de la infinita sabiduría de Dios que se revela a través de la transfiguración de Jesús es una invitación
a aceptar su divina voluntad. Es una manifestación sobrenatural, paladeando el milagro puro, que con los ojos de la fe podremos entender sin mayor razonamiento, sin mayor miramiento. Pero continuamos en este camino de saber qué es la transfiguración, qué es el hecho histórico de la transfiguración de Jesús. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, un erudito, un sabio, un papa muy sabio, erudito, con un gran conocimiento, este papa que nos dejó un legado teológico y espiritual muy profundo y muy valioso para los tiempos actuales, dice que la transfiguración es el misterio de la transfiguración. No se debe separar del contexto del camino que Jesús está recorriendo y ya dirigido decididamente hacia el cumplimiento de su misión, a sabiendas de que para llegar a la resurrección tendrá que pasar por la pasión y la muerte de cruz. El misterio insondable del sufrimiento, el misterio insondable de la cruz de Cristo se manifiesta a través de esta transfiguración, como si fuese la antesala de la promesa de la vida eterna después de haber vivido cada día asumiendo la cruz de cada día en tu vida para poder gozar de la gloria eterna que se manifiesta en la transfiguración del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te estoy hablando? ¿Qué es lo que te estoy compartiendo? Continuamos, queridos hermanitos, en este camino de redescubrir el sentido del hecho histórico de la transfiguración del Señor. Dice un gran papa, San Juan Pablo II, cuando habló sobre la transfiguración de Jesús en varias ocasiones, destaca su significado como un acontecimiento de oración y su importancia para la fe cristiana. Y sí, vamos a escudriñar un poco que en esa transfiguración hay elementos semejantes a la vida mística de los grandes santos místicos que ha tenido la Iglesia. Vamos a hacer una reflexión paralela de estos hechos, la transfiguración del Señor y la transfiguración de los santos. Caminando nuestro comprender de la transfiguración del Señor, podemos decir, por ejemplo, el Papa Francisco ha dicho que la transfiguración del Señor es un signo del amor de Dios, una respuesta a Cristo, a la incomprensión de sus discípulos y un regalo de su amor infinito. Es una manifestación de la presencia de Dios en la vida de Jesús para decirle: estoy aquí contigo, hijo. Continúa con tu misión, que puede ser semejante a nuestra vida diaria. La transfiguración es una manifestación de amor de Dios hacia la persona. A manera de una palmadita, continúa caminando en tu vida, aun aunque sea difícil, compleja, dolorosa, confusa. Sigue caminando, porque esta vida es pasajera, dura poco tiempo. La verdadera vida, y que se habla muy poco hoy por hoy en nuestra iglesia, es en la vida eterna, en la promesa de una vida perfecta, en el reino restaurado de Cristo, en donde no hay dolor ni sufrimiento, sino la felicidad y la plenitud. A eso estamos llamados en nuestra vida de fe como cristianos. Pues en estos varios puntos
de estos grandes santos y grandes personalidades que hacen referencia a la transfiguración del Señor, vamos a compartir esta reflexión para poder, desde una vertiente, de poder paladear un poco el sentido de la transfiguración, que va ligado a la vida mística de los santos y que nos han traído una propuesta para cada uno de nosotros para ser transfigurados en el amor de Dios. Vamos pues a escuchar, queridos hermanos, en base a estas visiones, a esas inspiraciones del Espíritu Santo en estas grandes personalidades. Miren, hermanitos, fuera de todo contexto fantasioso, el Evangelio de hoy, que nos habla de la transfiguración del Señor, hace referencia a este hecho misterioso y milagroso en la vida de Jesús, en donde muestra su gloria a sus discípulos. Cita el Evangelio: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Curiosamente, queridos hermanos, este hecho ocurre envuelto en un ambiente de contemplación y de oración de Jesús, y que además tiene matices, lo que les decía, de lo que los grandes místicos en el cristianismo nos hacen referencia sobre la experiencia mística de Dios. La vivencia mística consiste en un toque de Dios en el alma del hombre, que San Juan de la Cruz define como ciencia que no procede de ninguna facultad ni operación natural infundida por Dios mismo en el existente en nosotros, por lo cual éste entiende todo de modo sobrenatural el misterio de su amor. En este toque místico, queridos hermanos, donde Dios se manifiesta, fíjate nada más, en donde Dios irrumpe en el alma del hombre para manifestar su gloria y darle a conocer su sabiduría, este hecho sobrenatural que es comprendido por todos aquellos que han vivido la experiencia de Dios. El comienzo de la experiencia de Dios, queridos hermanos, es la paz interior, esa profunda paz interior que nos derrama Dios con ese toque en tu alma. ¡Pum! Un pequeño toque, y que nos inunda el alma de paz, de dicha, de gozo, de plenitud. Es también este toque de Dios el culme del gozo. El culme de todo gozo, que significa que todos los gozos y todas las felicidades de esta tierra que nos puede brindar la vida, porque la vida es hermosa, únicamente que saberla vivir, no es incomparable con ese toque divino, ese toque de Dios en el alma del hombre. En un ambiente de oración y de contemplación, que estamos hablando de la vida de oración, de la vida espiritual, de vida mística, se vislumbran varias aristas, varias líneas de la vida mística, de la vida de oración y de la contemplación, que los grandes exponentes de esta vida de oración en la historia de la Iglesia nos dan esas luces y esos matices para poder comprender desde esta perspectiva la transfiguración del Señor. Por tanto, en una vida de oración contemplativa, el alma se ve transfigurada en Cristo. En la medida en que ésta se acerca a orar en un cara a cara
con el alma desnuda a Dios. Esta transfiguración del alma se da poco a poco en el mismo dinamismo de la oración. Cuando tú oras, Dios transforma. El padre Ignacio Larrañaga, un gran exponente de la vida mística del siglo XX, que fundó los talleres de oración y vida reconocidos y avalados por el Vaticano, en su libro Muéstrame tu rostro hacia la intimidad de Dios, narra que la vida de oración es como una espiral. Mientras más se ora, más se quiere orar. Mientras menos se quiere orar, mientras menos se ora, menos se quiere orar. Mientras más se desea orar, más el alma se dispone a orar. Y mientras menos se ora, menos se quiere orar. Esta es la espiral de la oración que dice el padre Ignacio Larrañaga en su libro Muéstrame tu rostro hacia la intimidad de Dios, que se lo recomiendo ampliamente y que voy a estar retomando mis recomendaciones para una lectura en este programa de ustedes, que les estaré también compartiendo lecturas para que ustedes puedan tener un acompañamiento allí en sus hogares de una buena lectura espiritual. Pues aquí está la recomendación. Consíganse en el libro, lo pueden encontrar en México, en toda Latinoamérica, en toda parte del mundo, traducidos a los distintos idiomas. El libro Muéstrame tu rostro hacia la intimidad de Dios, donde te habla de la vida mística y de la vida espiritual, de este misterio, porque mística viene de la palabra misterio. Es un misterio que no podemos entender, pero que lo sentimos y lo experimentamos. Es un no sé qué que no alcanzamos a describir con nuestras propias palabras. Pues en este devenir, en esta espiral, Dios va transformando el alma. En esta divina unión, el alma pues es transfigurada por Dios en la experiencia profunda de la oración. Dice Jesús hoy en el Evangelio: en aquel tiempo Jesús hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Por otra parte, otro signo deleble de la vida de oración es el culmen de todo gozo. San Juan de la Cruz cita en su poética del gozo místico que en esta divina unión es el culmen de todo gozo. Por tanto, necesitamos a Dios para poder vivir en plenitud. El hombre necesita de Dios para poder vivir en plenitud. Es el eslabón perdido del hombre. Dios es la pieza que falta al rompecabezas de nuestra vida. Es necesario Dios y su presencia amorosa, cercana, en este cara a cara, en esta intimidad, en esta unión con Dios, en esta tierra, para que nuestra vida pueda encontrar sentido, pueda plenificarnos y experimentar la antesala de la vida eterna. Es necesario. Es por eso que en este momento de nuestra reflexión quisiera centrarme en esta dicha y gozo, y este gozo que nos narra San Juan de la Cruz.
ya que, les reitero, las grandes luminarias místicas de la Iglesia como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, San Agustín, de distintas formas lo han expresado. Santa Teresa de Ávila lo expresaba, esta experiencia de amor, como fíjense la delicada belleza poética, que también se le atribuye este versillo posiblemente a San Juan de la Cruz, pero es mejor conocido que fue escrito por Santa Teresa de Ávila. Vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero, ¿por qué no muero? Aquí nos está hablando de esta profunda experiencia de Dios y de amor, como la experiencia que experimentaron los discípulos ante la transfiguración del Señor. Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas. También San Agustín nos habla de esta experiencia de amor. También San Juan de la Cruz nos habla de esta experiencia de amor. San Francisco de Asís. San Juan de la Cruz también de una forma poética, porque es un exquisito poeta místico, de una finura y una delicia en esta mística de amor, en esta poesía mística del amor. Esta experiencia de gozo pleno lo describe de innumerables formas, pero nada más tomo un versículo para poder paladear un poco de su experiencia. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo oíste, habiéndome herido. Salí tras de ti clamando, y eras ido. Porque el toque de Dios en el alma del hombre lo deja vibrando, y lo deja vibrando para siempre, y lo deja vibrando para la vida eterna. En este versillo es lo que está San Juan de la Cruz explicando con palabras, porque ante el misterio insondable de Dios, todas las palabras hacen falta, pero a la vez todas las palabras sobran, queridos hermanos. Es un misterio. Todas las palabras sobran, pero todas las palabras faltan. ¿Dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras sido. San Francisco de Asís, esta experiencia de gozo, de plenitud, lo describe en una frase en donde lo encierra todo. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Es decir, tú eres todo lo que necesito. Y en verdad, queridos hermanitos, Dios es todo lo que necesitamos. Solo Dios basta. No necesitas nada. Pero ¿cómo puedes descubrir que solo Dios basta? Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi Dios. A través de la oración. A través de la experiencia profunda de la oración. En cara a cara con el alma desnuda. San Agustín también lo describe de una forma hermosa y magistral. En uno de sus versillos en el libro de las Confesiones, lo cual también lo recomiendo. Todos los libros que iremos citando, hermanito, siempre son recomendados
para su lectura de su vida espiritual. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Permítanme armar mi rompecabezas, porque si no en TikTok no me van a dejar continuar. Listo, para continuar con nuestra transmisión. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Estas frases o oraciones icónicas narran el hecho donde toda palabra sobra, pero a la vez toda palabra falta, donde no hay palabras para describir la profunda experiencia mística de Dios, que es, como dice San Juan de la Cruz, un gozo inmenso. El Evangelio nos cita: Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Esta experiencia mística de Dios se vislumbra en el hecho de la transfiguración como prueba que Jesús manifiesta a sus discípulos para que crean, y que el escándalo de la cruz es un hecho pasajero y no definitivo, para que no se escandalicen. El hecho de la transfiguración del Señor es un hecho para que no nos escandalicemos de nuestra propia cruz, para que no nos escandalicemos del escarnio, de la maldad del hombre, para que no nos escandalicemos de la miseria, de la pobreza, de la marginación, de la indiferencia, porque el mal no tiene la última palabra. Y a su vez es una invitación para transfigurarnos, para poder transfigurar nuestro entorno social. El escándalo de la cruz no nos debe de llenar de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. El hecho de la transfiguración nos debe de animar y vivir con esperanza que no todo está perdido, que esta vida es pasajera, que la vida es tan fugaz y que la verdadera vida y la vida eterna es después de la muerte. Para allá vayamos. Y el hecho de la transfiguración de Jesús es una antesala a esa vida. Qué bien se está aquí, dice Pedro. Hagamos 3 chozas. La experiencia mística de Dios se da en la medida en que el alma se une a Él a través de la oración contemplativa, en la oración en silencio y la oración silenciosa en un habitan secum, habitar desde dentro juntos. Allí es donde el dominio de toda pasión es necesaria para dar paso a la divina unión, dice San Juan de la Cruz. Tenemos que dominar todas nuestras pasiones, orar en silencio, en profundo silencio, para poder alcanzar la unión con Dios. En este camino, en este recorrido de la oración mística, contemplativa, en silencio, quieta y muda, es donde no hay palabras, pero surgen todas las palabras, donde todo calla, pero parece que todo habla.
Es ahí donde Dios muestra su gloria al hombre. Es ahí donde el toque de Dios en tu alma te deja vibrando. Dice el Evangelio, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. En esta divina unión, Dios va transfigurando el alma, la va purificando y la va transformando. Es en donde el yo soy con mayúsculas de Moisés se manifiesta al yo soy con minúsculas, que es mi persona en todas sus dimensiones. En esta divina unión, Dios revela al hombre su gloria, pero también el hombre revela a Dios su pequeñez, su miseria, su limitación. En esta divina oración profunda no hay caretas. Es el alma desnuda postrada ante la divina presencia de Dios, ante su gloria, y es donde Dios manifiesta su dicha y su gozo, y el alma la va transformando en este dinamismo, la va sanando, la va purificando, la va rescatando de esos vicios, la va llenando de gozo, de felicidad, de plenitud, la va armonizando. Y en esta armonía sinfónica del amor de Dios con este toque, Dios que se une al amor del hombre en esta tierra, es el preámbulo de la vida eterna, de la vida plena en Dios. Queridos hermanitos, que para entender estas cosas se necesita entender a Dios. Pero ¿quién entiende a Dios? ¿Quién alcanza a comprenderlo en su infinito misterio? ¿Cómo pretender comprender a Dios? ¿Cómo pretender conocer a Dios si la inmensidad de su sabiduría es incomparable con la pequeñez del hombre? Por todas estas razones, queridos hermanos, te invito a ser una persona de oración, persona capaz de transfigurarse a través de la oración. Te invito a que pidas en la oración que Dios sea cada vez más en ti y tú seas cada vez más en Él. En esto tiene su razón ontológica la oración, en la necesidad de orar y ser personas de oración para ser transformados en el amor de Dios. Sin ella, nada pasa. Parece que perdemos el sentido a nuestras vidas. Nos sentimos vacíos, cabizbajos, tristes, sin rumbo. La vida de fe se cultiva a través de la vida de oración. Y para esto podemos hablar muchísimo sobre la oración, pero
queridos hermanitos, para detenernos en cada uno de los puntos de estas aristas de la riqueza del Evangelio que la Iglesia nos marca el día de hoy, necesitamos muchísimo tiempo para profundizar cada una de ellas, para llegar y escudriñar los misterios infinitos de la insondable sabiduría de Dios. Es necesario detenernos. Por esta razón, en la reflexión del día de hoy, mi invitación y la invitación de la Iglesia, mejor aún, la invitación de Jesús a través de este hecho histórico del Evangelio, es comenzar a ser personas de oración. Pero la oración es cualquier baratija, hermanos, no es cualquier cosa. La vida de oración es mucho más de lo que nosotros podamos entender y comprender, porque la oración es un arte. Es entonces donde surge la necesidad que hay que aprender a orar. Los invito a que tomen un taller de oración y vida compartidos e impartidos por los guías de los talleres de oración y vida que en muchas parroquias en todo el mundo los ofrecen. Busquen los talleres. Hace tiempo tuve la oportunidad de estar en uno de ellos y la verdad fue un parteaguas para mi crecimiento espiritual. Les sugiero que vivan la experiencia de oración para poder comprender y paladear un poquito el misterio insondable de Dios. Si somos personas de oración, podremos vivir nuestra fe con mucha más profundidad, con mucho más fuerza, ya que la oración nos da la fortaleza para transformar nuestra vida y para cargar la cruz de todos los días. Es decir, nos ayuda a no escandalizarnos de nuestra propia cruz, para no escandalizarnos del sufrimiento, para que no veamos el sufrimiento como si fuese el abandono de Dios en la vida del hombre. Seamos pues personas de oración, considerando que orar es un arte, y este arte hay que aprenderlo todos los días. Querido hermano, nos podrá ayudar en el camino de la oración a hacer estas buenas prácticas, de preferencia ante el Santísimo, de 20 a 30 minutos diarios. ¿Cuáles son estas buenas prácticas? Concentrar nuestra mente elevando nuestra alma a Dios. Esto es callar todo pensamiento y todo ruido externo. Número 2. Concentrar nuestra mente en la presencia divina de Dios. Número 3. Quedarse allí quieto, mudo y en silencio. Estas tres buenas prácticas, queridos hermanitos, les puede ayudar muchísimo para poder vivir esta experiencia de oración y de transformación en tu vida interior. Es necesario pues seguir los pasos anteriores, porque déjame decirte algo, querido hermano, únicamente al ser transformados podemos transformar la sociedad que nos rodea, ya que es indispensable comenzar por transformarnos primero nosotros mismos
para poder transformar a nuestra sociedad. Es necesaria la vida de oración en aquellos que trabajan en los distintos grupos pastorales, sean seglares, curas, religiosos o religiosas, porque solo con ella nuestras palabras resonarán y no nada más sonarán, y tendrán un eco en aquellos que nos escuchan. De lo contrario, solo sonarán palabras vacías. Sonarán a recitales. Sonarán a una campana sin eco. Sonarán a recomendaciones económicas y no a sabiduría de Dios. Consideren, hermanos consagrados, la necesaria vida de oración en nuestra vida, sin importar el carisma que tengas. En la medida en que nuestra oración se debilita con el devenir de la vida diaria, también nuestra pastoral se debilita en la misma medida en que nuestra experiencia de Dios en la oración se debilita. Que Dios, queridos hermanos, nos conceda una vida profunda de oración. Hagamos en nuestra vida diaria tiempos y momentos para la oración, que es tan necesaria. Te garantizo, querido hermano, que tu vida va a ser transformada. Ten fe, confía en Dios y ora en silencio, en contemplación. La oración que se hace en el ruido no tiene la fuerza de la oración en silencio. La oración que se hace agitada la mente no tiene fuerza. Es necesaria la oración en silencio, en este cara a cara. Y permítanme un segundito, voy a cargar mi laptop. Y así, queridos hermanitos, pues hemos terminado con nuestra reflexión del día de hoy. Haz estas buenas prácticas y comienza a ser persona de oración. Ahorita es comprensible porque estás en la punta de la espiral de la oración, en la que la oración no te dice nada. Estás hasta abajo, en el escalón de hasta abajo de esta espiral que te comentaba. Pero si tú comienzas a tomar 20 minutos, ¿cuánto tiempo le dedicas a la novela? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Netflix? ¿Cuánto tiempo le dedicas al fútbol? Dedícale también tiempo para tu vida interior, que es la verdadera vida, para poder transformar tu interior, porque todos estamos de acuerdo que no nos gusta la sociedad en la que vivimos. Hay muchas situaciones de espanto y de terror. La vida misma es difícil. Estamos esclavizados en un estilo de vida en donde el trabajo es indispensable e insustituible para poder vivir. Y es un tiempo y es un momento en el que tenemos que abrir y hacer un parteaguas en nuestra vida para poder insertar la vida espiritual y poder complementar nuestra vida diaria. Créeme
que la gran cruz que todos los días cargamos se hará ligera si haces de tu vida una vida de oración. Pues allí están las pautas, queridos hermanos, son temas muy profundos que traté de dar unas pinceladas un poquito para lograr comprender y entender lo que es la vida de oración, pero te invito a hacer de tu vida una vida de oración. Pues ahora, querido hermano, en un breve momento de silencio, te invito a contemplar la palabra. Eso que algo te dijo en tu interior, escríbelo en tu libreta, reflexiónalo, medítalo, quédate en silencio y siembra esa semilla en tu corazón. En este momento es para contemplar la palabra. ¿Qué mensaje te quedó? Y memorízalo en tu mente y en tu corazón en un breve momento de silencio. Quiero agradecerte por ese momento que has compartido conmigo. Espero poderte ver próximamente para poder compartir y que tú también me mandes un comentario. Les agradezco mucho a todos los que se unieron en el live, que para no omitir alguno, mejor no digo a nadie. Que Dios les bendiga mucho. Los acompaño con mi oración. Sigamos pidiendo por este México tan adolorido por la tragedia y el horror del narcotráfico. Y que María Santísima, la Virgen de Guadalupe, lo acompañe y lo guíe. Y bueno, pues agradezco su presencia, queridos hermanitos. A través de mi fundación seguimos donando medicamentos para personas con cáncer terminal. Si tú conoces a alguna persona que padezca de cáncer y que la podamos ayudar y que dentro de nuestra lista tengamos algún medicamento, con todo gusto la fundación En las Manos de Dios Latiendo te lo puede obsequiar. Son medicamentos de un alto precio en el mercado, pero que si tú lo necesitas, ponte en contacto con nosotros y con gusto te lo haremos llegar. Dios te bendiga mucho, querido hermano. También te invito a adquirir miel. La miel que vendo es pura, 100% pura, y que el litro cuesta 250 pesos. Aquí la podemos distribuir y obviamente que tú al comprar uno de los artículos ayudas a mi sostenimiento y también a las actividades altruistas que tenemos, como ayudar a las personas de escasos recursos naturales. En esta semana, queridos hermanos, pudimos compartir y pudimos donar una cubeta de miel a una persona de escasos recursos, así como también necesitaba un tanque de gas, y también se le donó la semana pasada eso que necesitaba la persona. Entonces, como ven, estamos trabajando y te uno también a que nos sigas, además de que me sigas en todas mis redes sociales. En todas las redes sociales estoy. Googleame, puedes poner HNO Gerardo Pimentel o HNO Gerardo Eremita. Sígueme. Con todo esto tú contribuyes a que el trabajo y la pastoral pues tenga su eficacia y tenga frutos. Entonces también te invito a unirte. También está en todas las redes sociales la Fundación Las Manos de Dios Latiendo, allí en Facebook, para que nos des un me gusta y te unas a estos grupos para poder ayudar a los más necesitados. También te invito en algunas redes sociales, sobre todo TikTok, me parece, y Facebook, Creaciones Emmaus, que es donde estamos promocionando la venta de estos cuadros, que son cuadros de alta calidad que te van a durar muchísimos años y que además son elaborados en oración y con el corazón,
Este cuadro tiene un costo de 1,200 pesos, que tiene dimensiones de 30 por 50 centímetros y que tiene acabado en polvo en oro y que tiene distintas pastas, y todo es artesanal, hecho en oración. Y al adquirir alguno de ellos, también tengo un cuadro más pequeño que todavía no lo termino, pero primeramente Dios, para nuestra próxima transmisión con todo gusto se los haré y se los mostraré, que es un cuadro más chico. Esos son de 700 pesos y que también contribuyen a causas altruistas, al sostenimiento del hermano. Y bueno, pues también me estoy preparando para mi momento de vida activa, que es donde regalo vida activa a mi amada iglesia a través de las misiones de Semana Santa, que me iré. Ya tengo asignada mi comunidad y por ahí andaremos colaborando. Entonces también nos vamos encomendando a sus oraciones para que sea Dios quien trabaje a través de este pobre pecador y podamos brindar nuestra vida activa y como un regalo a la iglesia, ¿verdad? Porque esencialmente mi vida es de contemplación. Tengo todo el día momentos de oración, trabajo con las manos y algunas actividades todos los días, así como también un poquito practicamos la ascética y todo lo que conlleva ser un ermitaño. Pues queridos hermanitos, Dios los bendiga. Que lo que quieran adquirir, pónganse en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales. Con todo gusto los atenderemos y podrán ustedes ayudar a mi sostenimiento, porque a veces pues no hallamos la puerta, ¿verdad? Queridos hermanitos, vivimos de la divina providencia y después no encontramos dónde. Si ustedes saben dónde yo puedo distribuir estos cuadritos, o si tú tienes algún lugar donde lo podamos distribuir, por favor, hermanito, con la caridad y el amor de Dios, te pido que me envíes tus datos para poder llegar a un acuerdo para que tú los puedas vender allí y puedas tú también ayudarte y también puedas ayudar al hermano Gerardo y a la Fundación de las Manos de Dios. Pues muchísimas gracias, queridos hermanitos. Siempre recuerda y lleva en tu corazón que mi paz interior, inicia con tu paz. Con tu paz. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima, queridos hermanitos. Dios los acompañe siempre.